Hola a todos. La latencia puede ser un gran problema a la hora de grabar audio o MIDI. Hoy vamos a ver cómo podemos evitar este problema y grabar con la menor latencia posible. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal, así me ayudas a seguir haciendo más tutoriales. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. Y así vas a poder ver mis videos por adelantado, acceder a un material extra y votar en encuestas exclusivas. ¡Sí! ¡Se oye bien! Para aclarar posibles dudas, empecemos hablando sobre qué es la latencia. Cuando grabamos audio usando un micrófono o también con algún instrumento de línea, el tiempo que tarda en llegar el audio a nuestra interfaz de audio y luego salir por nuestros monitores o auriculares de estudio es lo que se considera la latencia. O sea, el tiempo en que tarda en entrar y salir el audio. Lo ideal para grabar audio es que haya poca latencia. ¡Enterado! Si hay mucha latencia, el audio nos llega casi como un eco y hace más incómodo grabar una parte. MIDI también puede tener latencia, aunque en general la latencia de MIDI o de MIDI USB es muy poca. Y lo que realmente puede generar latencia es el audio que produce el instrumento virtual. Entonces, ¿cómo podemos grabar sin latencia o con la mínima latencia posible? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Esto depende un poco de qué estemos grabando y de si tenemos una interfaz de audio que soporte la monitorización directa. Voy a dividir la respuesta a esta pregunta en tres secciones. Una sección para cómo grabar usando la monitorización directa de una interfaz de audio, otra sección para cómo grabar usando una interfaz de audio y la salida de tu estación de audio digital, y otra sección para cómo grabar sin interfaz de audio. Si contamos con una interfaz de audio, es probable que tenga una función para escuchar de forma directa los micrófonos o instrumentos que conectemos en sus entradas. Por ejemplo, esta Minifuzz 2 soporta la monitorización directa y podemos controlar qué tanto escuchamos de sus entradas usando el control de mix. Además tiene un botón para escuchar las entradas en mono o en estéreo. Otras interfaces de audio tal vez no tengan el control de mix. ¿En serio? Por ejemplo, la Focusrite Scarlett 2 y 2 no lo tiene, pero sí tiene un botón para activar o desactivar la monitorización directa. Con la Minifuzz 2 o con cualquier interfaz de audio que soporte la monitorización directa, si la activamos o llevamos el control de mix todo hacia las entradas, entonces vamos a escuchar el audio de las entradas prácticamente sin latencia. Si desactivamos el botón de Direct Mono, vamos a escuchar las entradas en estéreo. O sea, cada entrada va a salir por un canal distinto. Si lo volvemos a activar, vamos a escuchar ambas entradas en mono. La monitorización directa es ideal para grabar sin latencia, aunque no la podemos usar para escuchar los efectos de nuestra estación de audio digital ni para escuchar instrumentos virtuales. ¡Ay, no! No tenía idea. Entonces, si llevo el control de mix hacia la mitad, vamos a escuchar tanto las entradas como la salida de nuestra estación de audio digital. Y si no desactivo la monitorización en la pista de la estación de audio digital, vamos a escuchar el instrumento con el audio duplicado. Veamos ahora entonces cómo grabar con baja latencia con la interfaz de audio y la salida de nuestra estación de audio digital. Para grabar con poca latencia, primero tenemos que configurar nuestro dispositivo de audio en las preferencias. Acá en el caso de Windows vamos a usar el sistema de audio ASIO y seleccionamos nuestro dispositivo de la lista. ASIO es un sistema especialmente diseñado para audio profesional y baja latencia. Entendido. En caso de que usen Mac, solamente hay que seleccionar el dispositivo de la lista. Y en el caso de Linux, les recomiendo usar el sistema de audio ALSA o el sistema de audio Jack. Luego hay que configurar el tamaño de buffer o buffer size en inglés. Por si nunca escucharon hablar de esto, el tamaño del buffer controla cuántos samples nuestra computadora almacena por bloque de audio. Con tamaños más pequeños vamos a tener menos latencia, pero vamos a necesitar más poder de procesamiento de nuestro procesador. Con tamaños más grandes vamos a tener más latencia, pero vamos a necesitar menos poder de procesamiento de nuestro procesador. Si usan tamaños muy pequeños y empiezan a escuchar ruidos en el audio, es que el procesador no llega a procesar bien el audio. Entiendo. Entonces, para configurar el tamaño del buffer, podemos activar la opción de tamaño de buffer o también podemos ir al botón de configuración ASIO. Acá en las opciones del buffer vemos la lista de tamaños de buffer. Las opciones de 1024 para arriba se suelen usar en las etapas de mezcla y masterización. Y las opciones de 256 para abajo se suelen usar para grabar con poca latencia. Solo para experimentar, escuchen la diferencia con diferentes tamaños de buffer. Voy a dejar el control de mix en la mitad, así escuchan el sonido de la monitorización directa y también la salida de la estación de audio digital. Escuchemos. Ahora voy a
a llevar el control de mix todo hacia la derecha para escuchar solamente la salida de la estación de audio digital. Entonces, usando un tamaño de buffer de 256, ya vemos que en el estado nos dice que tenemos una latencia de menos de 10 milisegundos. Esto ya es baja latencia. También pueden probar con un tamaño de buffer de 128, que da aún menos latencia, siempre que no empiecen a aparecer ruidos en el audio. Ahora que ya tenemos baja latencia en la estación de audio digital, podemos agregar efectos en la pista y escuchar la salida del instrumento con los efectos. Además podemos usar instrumentos virtuales con un controlador MIDI y al igual que con el audio del instrumento vamos a tener poca latencia. En el caso de que no contemos con una interfaz de audio, también podemos grabar con poca latencia si configuramos bien el dispositivo de audio y el tamaño del buffer. Por ejemplo, si uso esta notebook con un controlador MIDI y no configuro bien la estación de audio digital, voy a tener un montón de latencia. Acá arriba vemos que tenemos alrededor de 200 milisegundos de latencia, que es un montón. Para tener poca latencia podemos usar en Windows el sistema de audio Wasapi con un tamaño de buffer de 512 o de 256. También podríamos usar el sistema de audio ASIO usando un driver como el ASIO for All o el Flex ASIO. No me hable con trabalenguas. Para estos dos drivers tengo videos por separado en donde los vemos en detalle. Le dejo primero por acá arriba el video del ASIO for All. ASIO for All generalmente funciona bien, aunque no permite compartir el dispositivo entre aplicaciones. Por ejemplo, no podés usar la estación de audio digital y ver YouTube al mismo tiempo usando el mismo dispositivo de audio. En cambio el Flex ASIO sí permite esto. Así que si les interesa, se los dejo por acá arriba. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.